un imponente sitio arqueológico ecuatoriano que funcionó como campo de tiro y ejercicios militares por el simple hecho de ser inca. Fue el objetivo de ataques con proyectiles reales de soldados, tanques y aviones hasta hacerlo casi desaparecer. Cuando se decidió intervenir para su recuperación, se encontraron bombas aún sin detonar. Sufrió la depredación de los moradores del sector que comerciaron con sus ancestrales piedras. Hoy, muchas construcciones de la parroquia San Antonio de Pichincha albergan en sus paredes pedazos pétreos de la historia de Ecuador. ¿Te parece esto una historia épica contada para entretener? Pues fue real. Lo que hoy son las ruinas del Pucará de Rumicucho, en el sector de la mitad del mundo, un imponente sitio arqueológico en medio de un espectacular paisaje sobre la latitud cero, estuvo a punto de desaparecer, y esta es la historia de esos amargos momentos de un monumento poco conocido y que todos deberían visitar. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Para la realización de este video, nos basamos en el testimonio publicado el 1 de julio del año 2019 por Eduardo Almeida Reyes, uno de los primeros historiadores y arqueólogos que intervinieron el Pucará de Rumicucho en la década de 1970 para su recuperación. Este artículo de gran valor, que cuenta todos los detalles del proceso de trabajo para preservar este tan valioso rincón de la historia de Ecuador, lo puedes encontrar en el enlace que te dejo en la descripción de este video. El Pucará de Rumicucho, que hoy muchos turistas visitan en el sector de la mitad del mundo, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, capital del Ecuador, guarda una historia muy triste. Pucará es el nombre que se le dio a las fortificaciones incaicas y Rumicucho se puede traducir como Rumi, que quiere decir piedra, y Cucho, que quiere decir algo así como rincón, por lo que se traduciría como rincón de piedras. Cuenta Eduardo Almeida, en su artículo testimonial, que en el año 1977, cuando llegó a Rumicucho, acompañado por otros expertos para iniciar la recuperación de ese sitio, hasta tuvieron que protegerse, pues los militares de entonces realizaban maniobras bélicas allí, y el blanco eran los restos de los muros de lo que hoy es un monumento invaluable. Cuenta que durante los trabajos se encontraron bombas lanzadas por aviones contra el Pucará de Rumicucho aún sin detonar y que tuvieron que ser asistidos por un cuartel militar para despejar de peligros el sitio. Al respecto, el arqueoastrónomo Cristóbal Cobo tiene una visión precisa de las razones por las que ocurrieron esos abominables actos que casi llevan a la destrucción total del Pucará de Rumicucho. La historia que se ha contado está cerrada a dogmas que se arraigan desde la colonia. Se han aferrado en interpretación como los primeros colonizadores vieron a todos estos sitios, cómo vieron a los indígenas. Por ejemplo, esta región estaba ya ocupada por los incas. Entonces cualquier sitio que tenía construcciones precoloniales eran calificados como sitios incas. Y eso se aferró como un dogma a lo largo de los siglos que hasta ahora está enquistado en la academia. Pero cuando las evidencias comienzan a demostrar otra cosa, cambia el panorama, cambia el entendimiento de la historia, cambia la interpretación, la funcionalidad que se dio a estos sitios a lo largo de los siglos. Y estamos hablando de nuestra identidad. Entonces, justamente eso pasó con el sitio arqueológico de Rumicucho. Porque al ser interpretados en los años 50, 60 como fortalezas incaicas, fueron las Fuerzas Armadas a hacer prácticas militares porque como era incaico, era de los peruanos. Entonces arremetieron contra el sitio arqueológico, lo bombardearon, hicieron todas las prácticas militares
y al otro día en el periódico salió: el Ecuador está preparado para defenderse del enemigo. Destruyeron un sitio Quito Caranqui por prejuicios, por dogmas, por una pésima interpretación arqueológica de estos sitios. Entonces, hasta ahora estos sitios están sujetos a esa mediocridad interpretativa por parte de la arqueología en la Academia Ecuatoriana, que no ha podido superar eso, y también por parte del sector político y gubernamental, que prefiere deshacerse de estos sitios para dar paso a la expansión urbana. La ignorancia y las rencillas políticas marcadas por viejos prejuicios casi borraron una página de la historia ecuatoriana. No solo la edificación construida por los incas durante su corto periodo de ocupación de estas tierras de lo que hoy es Ecuador, sino también los vestigios de varias civilizaciones nativas del sector que utilizaron mucho antes que los incas ese mismo lugar para sus observaciones astronómicas, ceremonias y rituales, con las que nos dejaron un legado de incalculable valía que contaba la historia milenaria del actual Ecuador. No obstante a que las culturas ancestrales del territorio hoy ecuatoriano dejaron innumerables pruebas físicas de su presencia en el lugar, la presencia inca también forma parte de la rica historia de Ecuador y es realmente infantil haberla emprendido a balazos y bombazos contra sus ruinas. Es interesante la interpretación que se le da en el actual Museo de Sitio Pucará de Rumicucho a la estructura de su construcción. Desde una vista aérea, las ruinas parecen conformar una figura antropomorfa, con todos los detalles del cuerpo de una persona: cabeza, ojos, tronco, extremidades. Estas imágenes son cortesía del canal Un Mapa en la Cabeza, Viajes y Cultura, en las que podemos apreciar lo que comento. ¿Lo habrán construido deliberadamente con esta forma? ¿O solo es el resultado de la forma de la elevación rocosa en que se construyó? Interesante, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? Como ya te comenté antes, no solo los irresponsables ejercicios militares casi llevan a su desaparición al Pucará de Rumicucho. Durante décadas, los habitantes de la parroquia San Antonio de Pichincha mercadearon con las piedras de su estructura, por lo que hoy muchas construcciones del sector tienen paredes erigidas con ellas, y se dice que incluso en Quito muchas casas se levantaron con los restos de ese sitio arqueológico. Una muy triste historia de la historia ecuatoriana. Hoy puedes visitar este maravilloso lugar del que muchos cuentan leyendas fascinantes que se entretejen con la historia real del sitio contada por los guías de este museo, en el que tienes la oportunidad de sumergirte en el pasado desde un enclave geográfico espectacular, rodeado por un ambiente semidesértico, con una vista de 360 grados, rodeado por infinidad de montañas, valles y cañones, como el enorme cañón que desciende hasta el río Monjas, cuya erosión significa hoy el principal peligro para este sitio arqueológico, pues cada día los derrumbes ganan espacio hasta que eventualmente ocurra la catástrofe de un derrumbe que provoque la pérdida definitiva de uno de los lugares ancestrales más enigmáticos y fascinantes de Ecuador. Es cierto que el agreste terreno requiere de una creatividad gigantesca para tomar medidas que pongan freno al continuo avance de la erosión, pero es imprescindible un llamado a los expertos para que se encuentre la forma ideal que proteja al Pucará de Rumicucho, para que tú y las generaciones futuras puedan continuar aprendiendo más del pasado, para conocer quiénes somos en la actualidad y saber hacia dónde vamos. Una corona de oro de la cultura cañari del territorio de lo que hoy es Ecuador, que muchos dan por perdida. Un tesoro cuyo valor histórico es superior al que tiene el metal precioso con que fue hecha. 8 años después de ser descubierta en una excavación, la principal autoridad del gobierno ecuatoriano la regaló a la reina de Inglaterra. Otra de las piezas arqueológicas de las culturas nativas del territorio que hoy es Ecuador, perdida para siempre. ¿De qué corona estamos hablando?
¿Quién tuvo la osadía de regalar un patrimonio nacional? ¿Dónde está ese artefacto histórico? ¿Se podría recuperar? Acompáñame al encuentro de esta lamentable página de la historia ecuatoriana a través del tiempo y el espacio. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Aclaración inicial. Existen extremadamente pocas imágenes del objeto protagonista de este video, por lo que utilizaremos imágenes referenciales. En el caso de la imagen de la corona Cañari que utilizaremos, según la información que hemos obtenido de la red, se trata de una reproducción de la original. Ecuador. Corre el año 1862. En el Palacio de Carondelet, el presidente de entonces, Gabriel García Moreno, toma la decisión de enviar un hermoso obsequio a la reina Victoria de Inglaterra. Una suntuosa corona de oro de 17 onzas, posiblemente de origen cañari, de entre los años 1000 y 1400 después de Cristo, que se asume perteneció al cacique de Sixic, don Juan Duma, quien entre otros caciques consintió la fundación de la ciudad de Cuenca. Dada la orden de ser llevada a Inglaterra, muy poco tiempo después, en el mismo año 1862, la hermosa corona fue entregada en Londres por el diplomático y más tarde presidente del Ecuador, Juan Antonio Flores y Gijón, hijo del expresidente Juan José Flores, quien en ese momento se desempeñaba como agente fiscal en Inglaterra y encargado del pago a los tenedores de bonos de la deuda de la independencia, la deuda inglesa. La corona o yauto, palabra quechua que denomina símbolo de poder, actualmente es parte del Royal Collection Trust y fue catalogada en la categoría de artefactos de oro de la Gold Collection en 2014. Al parecer, hoy se encuentra en el Palacio de Buckingham. Según la página web del Royal Collection Trust, la corona tiene las siguientes características. Está formada por una banda lisa con una sola costura remachada, provista en la parte posterior de una pluma con la parte superior de flecos, la parte inferior con 3 círculos perforados, 2 provistos de discos suspendidos. La corona fue excavada en 1854 en Chordelec, en la región de Cuenca del altiplano del Ecuador, aproximadamente a 180 millas al sur de la capital, Quito. El principal grupo étnico de la zona fueron los cañaris, quienes gobernaron una poderosa confederación que fue conquistada por los ejércitos incas invasores a mediados del siglo XV. Se ha excavado una gran cantidad de objetos de oro en el área de Cuenca, incluidos los descubiertos en Chordelec en la década de 1850 y Sixic en 1889. Estas piezas no muestran influencia inca, pero probablemente son parte de una tradición de trabajo del oro en el norte de los Andes, que abarcaba la costa y el norte sierra del Perú y sierra sur del Ecuador. Esta corona muestra algunas similitudes con una corona en el Museo Nacional del Indio Americano, Washington, D.C., y 2 coronas en el Museo Larco, Lima. La hermosa corona Cañari ha sido expuesta como objeto de escaparate de museo en varias exposiciones, todas muy lejos de su tierra natal, Ecuador, donde la mayoría de personas desconoce de su existencia y más aún que el mismísimo presidente del Ecuador la regaló a la reina inglesa muchos años antes. En junio de 2020, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, a la que pertenecen Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, presentó una demanda internacional para que la corona Cañari fuera devuelta al país. A esta demanda se unió el gobierno provincial de La Suay, el municipio de Sixic y la Federación de Organizaciones Cañari. Según una información de la revista National Geographic, la corona fue encontrada en 1852
entre la zona de la Cueva Negra de Chopsy y el río Santa Bárbara, en el cantón Azuayo de Sixí, zona Cañari. De ahí el reclamo de todas estas organizaciones e instituciones. En el momento en que esta corona Cañari fue sacada del país a modo de obsequio del presidente Gabriel García Moreno a la reina Victoria de Inglaterra, se desconoce en poder de quién se encontraba, pero lo que sí podemos aseverar es que esta magnífica pieza patrimonial fue arrancada de la memoria de su pueblo y de su relato histórico y cultural. Desde la actualidad, cuestionar el acto cometido por García Moreno, entonces presidente ecuatoriano, lo vemos como un acto abominable. No obstante, debemos recordar que el contexto histórico era completamente diferente. No existía una valorización real en torno al patrimonio histórico de los países, especialmente de aquellos que habían sido colonias de potencias europeas, por lo que regalar un objeto descubierto en la tierra y que fue elaborado por culturas ancestrales se consideraba un presente que identificaba a la nación, pero no significaba una fuga del patrimonio histórico, pues ni siquiera existía una conceptualización sobre estos temas que hoy sí forman parte del interés por potenciar la identidad nacional de los pueblos latinoamericanos, en este caso de Ecuador. ¿Se podrá recobrar la corona de oro de los Cañari? Para responder a esta pregunta, primero analicemos el tema apenas superficialmente. Egipto es una potencia arqueológica a nivel global, país al que le fueron sustraídos gigantescos tesoros históricos durante siglos, y una de esas potencias que más historia arqueológica se llevó fue precisamente Inglaterra. Durante décadas, las autoridades egipcias han utilizado infinidad de vías legales para que les sea devuelto el patrimonio que legítimamente les pertenece, pero durante décadas ha sido en vano. Y estamos hablando de Egipto. Estamos hablando de gigantescos tesoros arqueológicos que no se les han devuelto. Podríamos mencionar varios casos más, incluso de países latinoamericanos vecinos de Ecuador que se encuentran en medio de procesos legales internacionales, incluso contra Inglaterra, por la devolución de tesoros mayores que la corona de oro Cañari, y hasta la fecha no reciben lo que solicitan. Ante el caso de la corona de oro de los Cañari, ¿qué puede esperar Ecuador? ¿Logrará recuperarla? El pueblo Cañari difícilmente podría recuperar la corona, pues se enfrenta a una poderosa institución monárquica. No obstante, la historia nos ha demostrado que vivimos en un constante proceso y que su dinamismo podría en algún momento jugar a favor del pueblo Cañari y en general de todos los ecuatorianos. ¿Qué opinas tú? ¿Conocías de esta importante reliquia histórica ecuatoriana en manos de la corona inglesa? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.